Si mi papá murió de 50 de cáncer de estómago, híjole, pues es temprano. Yo a los 35 años tengo gastritis crónica. Pues no me puedes pasar a los 50 años. Mucho cuidado con eso. Cáncer de colon es muy. ¿Cuántos años de epidemiología te interesa? Aquí está. En México, digo, hombres y mujeres por el cáncer de colon, porque es un poquito más a la interés, pero es muchísimo, chicos. O sea, más de 8,000 personas de cáncer de colon es un montón. Entonces, por eso es importante hacer un interrogatorio identitarios, ¿no? Yo les puedo asegurar, yo tengo un primo hermano de mi esposa, murió a los 34 años de cáncer gástrico, 34 años. Y 3 hermanas, 3 tías, hermanas de mi suegra, cáncer cerebral, jóvenes. Entonces, pues a mí como esposo me da miedo de mis hijos, ¿no? Porque hay mucho que puede afectarnos, ¿no? Entonces, siempre interroguen esto, doctores, el cáncer de colon de verdad es muy, muy frecuente. ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Perdón, aquí pregunta indiscreta. ¿Familiares de ustedes con cáncer de colon que sepan ustedes o no saben? ¿Nadie? Bueno, vamos a continuar, doctor. Bueno, en cuanto a su clasificación, la podemos dividir en según su etiología. Hay cáncer colorectal esporádico, que es entre un 85% de los casos, que esta básicamente está estrechamente ligada a los factores de riesgo ambientales y dietéticos. La familiar, que sí, pues no se conoce como específicamente el gen mutado, y el hereditario, que aquí tenemos al síndrome de Lynch y a la poliposis adenomatosa familiar. Bueno, y aquí tenemos algunos genes que se involucran en estas enfermedades, por si lo quieren checar. A ver, de las primeras 5 de el gen APC, lo vamos a ver ahorita, pero una mutación en el gen APC nos predispone a poliposis adenomatosa familiar. Por ejemplo, el síndrome de poliposis juvenil, que es cuando aparecen los pólipos desde una edad muy temprana, pues se ha encontrado una mutación en el gen SMA4. Por ejemplo, síndrome de Lynch, hay una mutación en estos genes, que es MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. ¿Lo cambié? Esa es la laptop, ¿no? Sí. También, pues aquí la clasificación que les decía, se clasifica también su anatomía. Tenemos cáncer de colon, en donde, bueno, en el sigma es donde se encuentra la localización más frecuente dentro del colon y en el recto. Y bueno, aquí también tenemos según su histología. Vamos a tener que el tipo más frecuente, en el 90% de los casos, nos vamos a topar con un adenocarcinoma. Dentro de este adenocarcinoma, pues tenemos muchas subclasificaciones. ¿Eso es permite el examen los doctores? Como adenocarcinoma mucinoso y carcinoma de células en anillo de sello, siendo este como el adenocarcinoma más agresivo, por así decirlo. ¿Se refiere a cuál es el tipo más común? Adenocarcinoma. Hay varios, pero el cáncer más frecuente del colon es el adenocarcinoma. El más agresivo, como comenta su compañera, el de anillo de sellos. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado, doctores, mucho. Cuando ustedes lleguen a ver un tumor y les dicen que es un adenocarcinoma, aguas, ya vamos a ver que hay varias etapas. En cuanto a su fisiopatología, nos vamos a encontrar con una secuencia pólipoadenoma. Recuerden, el adenocarcinoma se encuentra entre el 80 al 95% de los casos. Aquí, para entenderlo, debemos de saber que tenemos un epitelio normal. Entonces va a existir una secuencia de mutaciones para que nosotros, para que se forme un pólipo y este pólipo se convierta en un carcinoma.
Entonces tiene tres vías principales: la inestabilidad cromosomática, que es la más frecuente, la inestabilidad de microsatélites y fenotipo metilador. Entonces, aquí obviamente pues se van a activar oncogenes y se van a desactivar genes supresores, por así decirlo. Y también cerca de un 20% pues tenemos lesiones de nuevo, es decir, que aparece la lesión sin un precursor visible. Entonces aquí tenemos el progreso de la enfermedad, como de un epitelio normal, gracias a estas mutaciones, a esta activación de oncogenes y a la secreción de genes supresores, como por ejemplo el P53, es que nosotros vamos a tener un adenocarcinoma que va a progresar a cáncer. Y aquí tenemos algunas imágenes, pero vamos a ver más después. Aquí, chicos, es muy importante. Esto que tenemos la fisiopatología, con los factores de riesgo que comentó su compañero. Si yo, Gabriel, tengo un sangrado, pasa usted porque puedo, tengo un sangrado y me encuentro en un pólipo, probablemente sea maligno. Pero si fumo, tomo, no como fibra, esto lógicamente no me da más si ese pólipo sea canceroso, siempre. Entonces aquí se invita, digo, me ha tocado ver pacientes que me dicen, no, es que a mi papá murió de un cáncer de colon, pero de joven le encontraron pólipos. Son riesgos esos. ¿Y qué cree? Yo llego como paciente y ya tengo un sangrado rectal. Agua, agua. Yo les he dicho, ningún sangrado rectal, ninguno, doctor, es normal. ¿Las divertículas también son? No. Ya lo hemos comentado, vamos a platicar. Los divertículos no provocan cáncer de colon, no. El problema de los divertículos provocan sangrado, anemia crónica, pero los pólipos, y mucha gente tiene eso, ¿no? Doctor, es que tengo pólipos, ¿puede dar cáncer? Sí, claro, puede dar cáncer de colon. ¿Qué es lo importante? Quitarlos. Aunque sean chiquititos, los quitamos. Son pólipos, pero exactamente el otro, mayor de 10 centímetros, esto. Si es un pólipo grandotote, aguas, hay que quitarlo. Hay adenomatosos, vamos a adenovellosos o mixtos. El problema es que cuando los vemos y están grandotes, hay que quitarlos. Llegan conmigo, doctor, tuve sangrado, me dijeron que tengo hemorroides. Gran error que existe. Tengo un sangrado y me dicen, son hemorroides, señora. Y perdón, ni siquiera te revisan el ano, de verdad, no lo revisan de acuerdo a los pacientes. Pésimo, pésimo. Doctor, ya sangré 4 veces, doctor, es la primera vez, ya te está avisando que hay algo. ¿Puede haber hemorroides? Sí puede haber hemorroides, doctores. Pero si el paciente, vas a hablar, empezó con sangrado, doctor, es que me han pasado 5 veces y la taza del baño la lleno de gotas con sangre, chicos, no es normal. Puede ser un pólipo. En ese momento, doctor, tiene que hacer una colonoscopia. No se esperen, chicos, no se esperen. Es que tiene 20 años, pues aunque tenga 18, ningún sangrado por el recto es normal. Ya les platiqué, tuve una niña de 11 años que sangró por el recto. El primer diagnóstico de la mamá, pensó que habían abusado de la niña, sangró. Un pediatra le sugirió la colonoscopia. Y de verdad, creo que les han comentado, hasta el sobrino, el primo, ya lo querían meter a la cárcel, ¿no? Porque es que el niño la violó. No, chicos, o sea, no. ¿Qué creen? Era un pólipo. Un pólipo que era un trayecto largo, polipoideo, lo quitamos pisando también. Repito, 11 años la niña, pero ya avisó que había sangrado. Entonces, y me dice la mamá, doctor, ¿puede hacerse canceroso? Claro que puede hacerse canceroso. Sale un adenovelloso, lo mandamos a estudiar, y no era maligno, pero era premaligno. Entonces, ¿para qué me espero, doctores? ¿Para qué me espero esperar a que se haga cáncer? Los pólipos son factores de riesgo y son inicios de cáncer de colon, chicos. Si ustedes saben que su familia, porque hay familia, mi mamá o mi abuela tuvieron pólipos de colon, cuidado, doctores. Los nietos se tienen que estar cuidando, chicos. El problema es que no es hasta los 30, 40. El cáncer puede empezar desde los 11, 12 años y a los 20 tienes cáncer de colon por los pólipos. ¿Preguntas? Justo, bueno, como comentaba Italia, pues en el mucinoso que es, o sea, que es más caracterizado por lo de la producción de moco,
En el caso de que no encontremos en sí como el sangrado rectal y solamente sea como demasiado moco, también sería como un indicativo para mandar una colonoscopia. Sí, doctora, porque también los divertículos provocan mucosidad. El CUSI provoca mucosidad y sangrado. O sea, yo repito, si normalmente creo que todos a esta edad hacemos el baño normal, pero si tú de repente ves que en la popó hay sangre, hay mucosidad, y ojo, empiezo a bajar de peso, no es normal, doctor, no es normal. Yo tengo la característica de ver a mis pacientes, si hay cambios en la defecación, es por algo, chicos, es por algo. Pedacitos, popó grande, doctores que me arde el ano, me duele sangre, chicos, eso no es normal, ninguno. Y eso me pasa a muchos pacientes conmigo que ya los vieron 3 o 4 médicos y a ninguno le puede hacer una colonoscopia, a ninguno. ¿Y qué creen? Cáncer de colon. Entonces no pierdan tiempo, doctores, si ustedes se encuentran o piensan, es mejor, de verdad, que hagan una colonoscopia que sale blanca, que creen no sale con nada, un hemorroide, a que a los 3 años diga el paciente, doctor, desde hace 3 años, usted me dijo que tenemos un cáncer de colon, mi papá ya se murió. De verdad, y eso pasa, doctores, tener mucho cuidado con eso. Nuestro cuerpo nos va a manifestar si hay algo anormal. Si yo estoy de repente vomito sangre, doctores, tampoco es normal. O sea, si estoy escupiendo sangre, pues tampoco es normal. Y si estoy evacuando sangrado, puede ser por un tumor, por un pólipo, por un divertículo. Y repito, los divertículos no provocan cáncer, no lo provocan. ¿Preguntas? No. Dime, doctor. ¿Hay alguna forma de diferenciar el sangrado si viene de una hemorroide o de pólipos? ¿Y alguna mayor cantidad? Tú a veces lo revisas, doctora, y el paciente clínicamente te va a decir, doctor, es que empujo mucho para hacer poco. Y me limpio y hay puntitos con sangre. Es distal, o sea, es muy lejos de la. Pero, doctor, hago popó y me cae sangrado en la taza o en la popó, está llena de sangre, doctor, eso viene de más arriba. Ajá, o sea, sí lo puedes ver, digo, están muy chavos ustedes, pero me llevan muchos pacientes, doctor, cree, y de verdad, está la puerta, pues el doctor tiene la taza de sangre, eso no es normal, doctores. Pero normalmente el hemorroide es antecedente, lo vamos a ver, que empujo mucho para hacer poco, y me siento una bolita en el ano, aguas, aguas. ¿Y qué cree, doctor? Me limpio y hay puntitos con sangre, eso es de abajo. Pero si el paciente te habla de que ya sangró y no 1 o 2 veces, sin pujar, agua, puede ser de más arriba. Doctor, bueno, es que a mí en mi clínica tenía endoscopias, entonces al momento de rotar ahí llegó un señor en donde decía que había sangrado, pero pues como les explicó, dijo que pues era como picante, o sea, mucha sangre. ¿Recuerdas la edad del paciente? Era muy joven, como unos 38 años, me parece. Entonces, la doctora le dijo, pues es que si está sangrando, seguro que no puja al momento de hacer el baño, no siente como que algo que lo obstruye. Y no, para nada, o sea, y estaba súper preocupado, estaba bien antes de que le hagan una colonoscopia y la doctora le dijo, pues es que, pues a ver, y el señor como que era muy, no se dejaba revisar. Entonces, pues ya al momento hizo la colonoscopia y se dijo que salió, o sea, literalmente que era sangre fresca, hasta quería mostrarnos una foto, algo así, que era sangre fresca. Y al momento de hacer la colonoscopia no se encontró nada, pero al momento de entrar tenía unas hemorroides internas muy grandes y dijo, pero pues es que para como lo expresó de que no había sangrado mucho, pues no había nada. ¿No tomó fotos o sí tomó fotos? Sí tomó fotos y creo que sí nada más había como 1 o 2 pólipos, pero dijo, pues es que no. Porque pero sí tenemos hemorroides grandes, grado 4. Ajá. Pero le voy a decir algo, doctora, a veces a los hombres, digo, también las damitas, les da pena. Ajá. O sea, si tú vas al médico y te va a revisar, hijo, pues te da miedo y te da pena. Y la vergüenza, pues, a cualquiera nos da, ¿no? Digo, a mí, dice mi amigo, doctor Mario, pues también me da pena, ¿no? Que te revisen la colita, pero pues lo tienes que hacer. Yo honestamente creo que fueron hemorroides, doctora. Había unas hemorroides, perdón, parecen colitas de Madrid, unas hemorroides gigantes. Hace como 2 meses me dio un paciente, que el paciente, llevo caminando así, doctor, es que estoy evacuando sangre. Le reviso el ano y era una hemorroide trombosada, tenía un coágulo.
Ya de cuenta, como un barrito agarré, lo apachurré, ¡pam! Y botó el trombo. Era una cosa grave, son hemorroides trombosadas. Pero él 3 días antes había estado sangre y sangre. Y dice, doctor, ¿por qué no le dijo a su esposa? Es que me da pena. Con su esposa le dio pena, imagínate con el médico, me da pena. Pues aquí lo que tenemos que hacer un abordaje. Señor, lo tengo que revisar, ponerlo en posición, revisar el ano. Si tienes la experiencia de instrumentar con el anoscopio, pues mejor. Es un poquito incómodo, es como un espejo vaginal, pero redondito. Lo revisas, tiene 2 instrumentos, uno que entra y uno que sale, que es la bala, lo revisas. Eso es lo ideal. Digo, ese instrumental no es barato, pero lo tienes que revisar. Pero aquí lo más que yo te puedo decir, el paciente yo con mucha pena, tenía pena. Sí, y más como era doctora, y luego yo, pues, no sé qué, Eso, chicos, o sea, tú como mujer te va a dar pena que te revise un hombre, y como hombre te da pena que te revise una mujer. O sea, simplemente ustedes como damas, pues si vas con el ginecólogo y es hombre, pues sí te incomoda, te da más confianza tu mismo sexo. Dime, Iván, del caso que mencionó de la hemorroide trombosa, ¿no representa ningún riesgo haber hecho esa maniobra que mencionó? Ya era coágulo. Ajá. Sí, se puede sangrar. No digo que tape algo, porque tiene algo que ver con una circulación hepática, ¿no? Normalmente se limita arriba, normalmente. O sea, sangra, y digo, lo que yo hice, salió, sí sangra un poquito, le pones una gasita, digo, ya, con agua oxigenada y lo taponeas, te esperas. Y yo le dije, ¿sabe qué vamos a esperar? Digo, porque si empieza con sangrado, hay que mandarlo con el proctólogo. Digo, actualmente, digo, no se han visto igual, trabajado con proctólogos, actualmente una pistolita, que lo ligas como una liguita, pum, pum, lo ligas y se para, duele un poco, porque te van puede haber un sangrado, te va a doler. Pero ese pacientito llegó desde que, ¿cómo entra el paciente caminando con las piernas como un charrito, que le dolía mucho, y sobre todo es que sangró muchísimo? Y de verdad, le revisé, la ropa interior tenía llena de sangre, ¿no? Entonces ya lo revisé, me dio pena siendo hombre, me dice, doctor, tengo que resistir, doctor. Ya le abrí, la esposa me ayudó, repito, siempre hago eso con el familiar, la esposa de siempre, con la niña nunca la abrazo. Le revisé, le abrí las pompis y ahí estaba, ¿no? Levanté y estaba como un palo negro. Porque aparte esto requiere mucho dolor. Volamos, el coágulo se lo enseñé, le puse un tapón con agua oxigenada y lo, espérate. Le dije, apriete las pompis, vamos a sentarnos, se suba sentadito, revisé, ya no había sangrado. Y la molestia se la quité, le dije, mire, yo no soy proctólogo, lo tiene que ver un cirujano, ya le mandé un amigo que lo valorara, y le hicieron una hemorroidectomía, porque eso iba a volver a caer, o sea, siempre, ¿no? Yo no me meto en cosas que no, resuelven lo que sé y nada más. Entonces siempre, por favor, revisen ustedes a su paciente con un familiar, no van, aunque sean mujeres doctoras, no van a hacer la tontería de revisar a alguien sin ninguna, porque es que me metió el dedo y me violó, me hizo cosas que de verdad, chicos, eso actualmente existe. ¿Sale? ¿Preguntas? No, adelante, doctora, continuamos. Y bueno, vamos a ver el tamizaje. Pues obviamente, pues ya les había dicho que hay una alza de incidencia, ¿no? Entonces se está presentando en adultos jóvenes. Entonces se puede hacer una colonoscopia, una sonografía, una coronografía, la prueba FIT y sigmoidoscopia, y etcétera. Pero obviamente yo aquí les voy a explicar algo, es mucho tiempo, 10 años. Yo en la práctica, 5 años. Y ojo, chicos, si mi mamá, mi papá, mi hermano tuvieron cáncer de colon, pues ya hasta con 3 años. El cáncer avanza así, rapidísimo, rapidísimo. Entonces, la literatura yo la respeto, pero en la práctica, 10 años haces cáncer de colon, 7 años te mueres. Entonces, si tú eres paciente, tienes antecedentes de cáncer, aguas, ¿eh? No te esperas 10 años. Yo en el hospital, en la 30, les digo a mis pacientes, salen con un pólipo, lo cito en 2 años, después de quitar un pólipo. Y les digo, si tienen hermanos sí, doctor 3, y su mamá murió de cáncer de colon, digo, señora, les sugiero que sus hermanos se hagan estudios de cáncer, colonoscopia. ¿Por qué? Porque hay factores de riesgo. Muchos aceptan, otros sí, doctor, yo le digo, ¿sabe qué, doctor? Nunca va a ir hasta que tiene problemas. Entonces aquí yo pondría nada más
Yo le sugería 5 años, aunque el estándar de oro, pero 10 años es muchísimo. Una neoplasia te crece rapidísimo. En 2 años, 3 años te crece un tumor de colon. Y si tiene pólipos, aguas, hasta en año y medio ese pólipo chiquito puede hacer una metastasis en cáncer de colon. Esa es una observación. Vamos a ponerlo como 5 años. ¿Sabes? Doctor, solo sería en caso de que el paciente tuviera algún antecedente que, o sea, que tenga riesgo, o en todos los casos sí lo recomienda de todas las Yo les voy a decir algo. Nosotros, todo el mundo, tenemos todos, aunque no tengamos factores hereditarios, por lo que comemos, todos, porque comemos salchichas, pavito, lomito, carnitas, o sea, todos en México. Y el cáncer de colon en México ha aumentado muchísimo. Si tú me dices, doctor, a los 25 años soy sano, bueno, pero mira, mejor gastas 4,000 pesos o vas a tener una consultoría de check-up y no tienes nada. Pero aquí en México no es de esa cultura, la prevención, nada más la curación. Entonces, si tú tienes factores de riesgo, sí te lo haces. Es que mi mamá tuvo cáncer de colon, hace colonoscopia, no hasta los 35, 40. Yo lo adelantaría por lo menos 30 años, 25, 30 años, ¿no? Digo, en Japón hay unos artículos muy buenos donde hay como la comida humana, lo que se consume, hay médicos que dedican a prevenir en las colonias. ¿Sabes qué? Te tomas antes de colonoscopia, endoscopia. Y créanme que el cáncer de todo esto ha bajado muchísimo por la prevención. ¿Qué médico no existe eso? Aquí en México, si tú tienes factores de riesgo, te lo hacen. Y a veces vas con el médico familiar, no le pasa nada, no tiene nada. ¿Y qué creen? Sale con cáncer de colon. ¿Sale? ¿Preguntas? Adelante, doctora. Sí. Y bueno, así como lo dijo el doctor, en pacientes con antecedentes familiares importantes, pues se debe de hacer la colonoscopia cada 5 años, o 10 años antes del caso más joven en la familia. También tenemos al otro grupo de pacientes, ¿no?, que tienen estos síndromes hereditarios o de alto riesgo. Entonces aquí obviamente pues estas son enfermedades que aparecen desde muy pequeños. Entonces se debe de vigilar estrechamente mediante una colonoscopia ya por menos ventana de tiempo. Y bueno, estos son algunos criterios para el cribado que dice bastante. Y entonces vamos a empezar con las manifestaciones clínicas. Vamos a tener síntomas de alarma, como la pérdida de peso inexplicable, anorexia, anemia inexplicable, presencia de sangre en heces, y ya bueno, en estadios más avanzados, pues hasta podremos palpar una masa abdominal, algunas adenopatías, y incluso, como llega al hígado por la vía porta, pues podremos encontrar hepatomegalia, sífilis, hasta el leónio de Virchow, como ya lo vimos, el nódulo de la hermana María José. Y bueno, estas son algunas complicaciones, como la obstrucción intestinal. Y vámonos con esto primero. Si es un paciente obeso con mucha pancita, no le tocas nada. Si es un paciente delgado, en ocasiones le tocas y le sientes algo. El paciente te puede decir, doctor, es que de repente siento algo aquí del lado izquierdo, ¿no? Que normalmente puede ser colon, pero normalmente es el colon sigmoides. De la masa palpable, repito, solamente que es un paciente muy delgadito, te lo puede mencionar. Las agrocutaneses, ahí se llama, ¿cómo se prueba? Buscando con agrocutaneses. No, ¿cómo se llama la prueba? Prueba de G. Guayaco, prueba de guayaco. Ah, pues si no sabe, dígame. Ah, pues diga, prueba de guayaco. Ahora, ojo, ahí es muy importante esa prueba. A ver, usted, recuérdame tu nombre, ¿no? Brian. Vas a pedir hacer lo que usted dices. ¿Qué indicaciones le darías a tu paciente para hacer esa prueba? Yo voy contigo, doctores, creo que de repente no sangre, tengo anemia. Como médico, ¿tú qué indicaciones le das para que saque esa prueba? Así. A ver, piensa. Doctora András. No sé si tendría que ver un poco la higiene del paciente para presentarse. ¿Atrás, doctora? ¿Podría ser no consumir alcohol?
Por ahí vas, por ahí vas. Sí, doctora. Podría ser que no consuma como simuladores, también de la coloración de las heces. No, como el que pregunta. Como simuladores, o sea, que cambien la coloración de las heces. ¿Pero qué son los simuladores? Bueno, yo había escuchado que no pueden comer carne roja. Eso, chicos. ¿Cuántos días, doctora? Creo que eran De 3 a 5 días no puedes consumir carnes rojas, y eso no lo sabemos. Si yo me echo un bistec, una rachera, y mañana salgo a una prueba que sale positivo por la carne, por la sangre de la carne que consumí. Entonces, ojo chicos, esa prueba, ¿cuánto tienes internet? Sí. Eso quiero que lo aprendan, doctores. Te pueden escribir así, esa prueba de sangre que utilizas. Puede ser otra para que tengan una prueba. Entonces, tienes que dar indicaciones. Ese estudio de popó, indicaciones para laboratorio, no, en ese tercero. Hay indicaciones, sí que creen chicos, los médicos lo mandan, a ver, doctor. Evitar alimentos, carnes rojas como res, cordero, embutidos, vísceras y vegetales o frutas crudas con cáscara o semillas. Suspender medicamentos, no tomar aspirina, antiinflamatorios como ibuprofeno, ni suplementos de hierro, vitamina C en altas dosis, ya que pueden alterar el resultado. Cuidado dental, evitar el cepillado brusco de dientes si tiendes a sangrar de las encías. Prefiere enjuagues. Y ¿Cuándo realizar la prueba? ¿Cuándo no realizar la prueba? Si tienes hemorroides sangrantes o fisuras activas durante el periodo menstrual o si presentas sangrado nasal o urinario y si ha realizado mucho esfuerzo físico al evacuar. Hasta ahí, chicos. Ya, presentación. Aquí, doctor, si voy a buscar esa prueba de guayabo, son algo muy teneses, hay que dar estas indicaciones, porque si no la prueba te sale positiva con sangre. Si tengo sangre, tengo anemia, tengo 8 de hemoglobina, eso no es normal, les repito, cualquier sangrado rectal no es normal, pero a veces no se ve. Entonces tienes que hacer esta prueba, la sangre con teleses, a veces el paciente no lo reconoce, pero tú lo sospechas, sabes que buscar sangre con teleses, entonces tienes que dar indicaciones. Yo sabía que de 3 a 5 días, nada de carnes rojas, nada. Fumarato ferroso hierro, tomar aspirina, todo eso, porque eso te puede alterar el estudio. Ahora, normalmente la popó es amarilla o verdosa, clarita, ¿no? Pero si hay sangre, repito, no es normal. Puede ser un hemorroide, sí, pero hay que buscar eso, siempre hacer como un estudio, pero hay que dar indicaciones. A mí los pacientes que llegan al consultorio donde un médico le mandó a hacer ese estudio, todos me han salido positivos con sangre. ¿Por qué? Porque no llevan a cabo las indicaciones que tienen que hacer en el laboratorio. Entonces llega con sangre, doctor, oye, ¿comiste carne? Sí, doctor, un día antes, tú vas a salir positiva el estudio, pero no vas a salir con sangre. Entonces, tener indicaciones y hacerlas lo que ahora, no lo sabes, buscas, es muy fácil, lo ves en tu consultorio, qué estudios se tienen que hacer para mandar ese estudio. Preguntas, doctores, no se duerman, ¿preguntas? No, adelante. Bueno, como complicaciones, lo vamos a ver más adelante, pero vamos a tener una obstrucción intestinal completo, riesgo de perforación, fístulas y, bueno, los cambios papados. Y aquí tenemos algunas clasificaciones importantes, ¿no? Y hacemos la clasificación de IBM y la clasificación. No. A ver, entonces ya vamos a ver lo que es propiamente el cáncer de colon. En cuanto, bueno, lo vamos a dividir en dos, porque se divide en colon derecho y el colon izquierdo. Entonces aquí en las manifestaciones clínicas del cáncer de colon derecho vamos a tener anemia ferropénica crónica, alguna tumoración palpable y este es de color caoba. ¿Por qué sucede esto? Bueno, tenemos que entender que debemos de entender que, por ejemplo, este lado derecho, aquí no se ve tanto en la imagen, pero este lado derecho es como más amplio. Entonces el tumor tiene, por así decirlo, todo el espacio para poder crecer. Entonces, obviamente, si el sangrado viene de aquí,
tiene, por ejemplo, desde aquí, pues la sangre debe de hacer todo este recorrido, ¿no? Entonces la sangre se va oxidando conforme conforme sigue su trayecto hasta llegar al recto, ¿no? Y bueno, por eso es que se describen las heces de color caoba. Al contrario, si nosotros hablamos del lado izquierdo, este lado izquierdo va a ser como más estrecho. Entonces, también otra diferencia es que aquí del lado derecho, el contenido de las heces va a ser como más líquido. Y aquí, de este lado derecho, va a ser como más duro. Las heces van a estar como más consistentes. Y bueno, eso es muy importante. Aquí esto agrega ese comentario sobre anterior. Cuando es del lado izquierdo, chicos, perdón, derecho, muchas veces el paciente va a referir diarrea crónica. ¿Por qué? Porque la luz del colon del lado derecho está cerrada. Entonces va a salir la popó hacia arriba, pero no sale por la hija, va a estar con diarrea y a veces con huellas de sangrado. Repito, yo solamente lo he tocado en 2 pacientes, la masa palpable ya cuando estamos hablando, porque si el paciente es panzoncito, tiene mucha grasita, síndrome de mujer, no lo palpas. Si es muy delgado, sí, flaquito, pues te vas a tocar, pues ahí tiene algo, ¿no? Y del lado izquierdo, que es más frecuente en los lados, a mí solamente en estos años que yo me ha tocado un paciente en colon transverso, de una bola en el colon transverso, y refería de repente mucho dolor y dificultad para evacuar. En cambio, del lado izquierdo, el paciente se tapa, porque la sangre es más delgada, y la popó va a salir a penitas. Y algo, me ha tocado en colon sigmoides, abajo señalando el doctor, ahí el tumor, a 12-16 centímetros del ano, el paciente, el doctor, mi popó es muy churrito, delgadita, y te dice el paciente, lo que yo hacía grueso, pero ahora mi popó apenas sale, hago diarrea, y al ratito tengo ganas de volver a hacer popó, porque la popó se queda atorada. Eso, doctores, lo tienen que preguntar sin pena. Al paciente se va a preguntar y va a decir, doctor, es que hago diarrea, tengo dolor, yo tengo anemia, estoy bajando de peso, me siento débil, estoy muy cansado. Ya son síndromes paraneoplásticos, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente te puede referir otra sintomatología extracolónica, cansancio, dolor, mucho sueño, mucha flojera. Le pides una BH y la hemoglobina te va a estar abajo de 10. ¿Por qué? Porque hay algo de tu cáncer te acaba rapidísimo. Empieza por muerte. Yo he tenido, yo creo que más de 10 pacientes donde el tumor está obstruyendo completamente el colon. Completamente el colon. Ya no hacen poco. Hacen poquitito y dolor se y con la panzota, ¿no? Lo que es que me duele y me evacúo. Hace poquito el paciente es una colonoscopia de Don Francisco. Dice, doctor, tardando 3 a 4 días en hacer popó y cuando hago es pura diarrea. Ya no pasa la popó, está completamente tapado de rectos sigmoides. Le hice la colonoscopia, tomé 24 biopsias, es un montón, es una adenocarcinoma del colon. Yo, pues, preocupado, se fueron a la distancia de cancerología, pero yo y el paciente empezó a poner amarillito de sus ojitos. Eso, doctores, es que ya puede haber metástasis hepáticas, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntar, pero imagínense ustedes que es un tubo de drenaje, que si la salida está tapada, pues va a pasar muy poquito, y aparte, huele feo. El familiar te va a decir, doctor, es que echa gases, y huele muy feo, doctor. Entro al baño, la taza de baño es sangrado, hay mucho moco, y hace popó y al ratito tiene ganas de hacer popó, y tendencia, pero el paciente no queda satisfecho cuando hace el baño. Eso, doctores, hay que preguntarle a los pacientes, siempre sin pena, sin pena, de ahí voy a sospechar que puede haber algo más. Y la pérdida de peso. La pérdida de peso es importantísimo cuando ustedes hacen un interrogatorio adecuado. Si te dice el familiar o el doctor, ¿qué crees que mi ropa ya me queda ropita de tú? Y te lo dicen, le tuve que hacer un movimiento más a mi cinturón. Doctores, eso no es normal. Nunca, aunque esté en la dieta, nunca. A veces uno que está panzoncito, quiere bajar de peso, no baja ni 500 gramos, pues ya es cierto, eso nos pasa. Entonces, si un paciente te empieza a bajar de peso de forma inexplicable, como lo puso la diapositiva, doctores, hay que sospechar en algo malo. ¿Preguntas? Dime, doctora. Por ejemplo, cuando un paciente llega no solo con sangrado en eje,
¿Manda a hacer directo la colonoscopia solo por sospecha o se tiene que hacer la prueba de guayabo? Mira, la prueba de guayabo muchas veces casi siempre sale positiva, como comenté, doctora, porque no se hicieron las indicaciones necesarias. Primero, pero si el paciente te llega a tu consultorio con los antecedentes familiares, bajó de peso, tiene anemia, digo, porque a lo mejor el paciente es diabético y tiene insuficiencia renal, pues es por ahí el problema metabólico. Pero si el paciente te dice que ya cambió la defecación, que hay diarrea, que ha bajado de peso, o sea, clínica, por lo menos 5 o 6 cosas que tú encuentras anormal, pero cada paciente es diferente, no siempre va a ser lo mismo. Te hace sospechar en algo, yo te sugiero, haz de colonoscopia. Si te ya bajó de peso, si otros que me dices estudios y que crees tiene 7 de hemoglobina, no es normal. Es un paciente normalmente 12, 14, 15, pero si un paciente te baja abajo de 10, aguas. Yo te sugiero una colonoscopia. Ahora, perdón, si el paciente te refiere a sintomatología superior, gastritis crónica, es una endoscopía, ¿no? O sea, son de las dos cosas. Hay que ver en qué estoy pensando y qué manifestaciones clínicas te dice el paciente para mandar a hacer el estudio. Perdón, una tomografía, chicos, la tomografía no te va a servir, te sirve para escarificarla, pero para hacer un diagnóstico, ¿por qué? Porque tú haces la colonoscopia y encuentras algo, tomas biopsia, ya estás haciendo el diagnóstico casi completo, ¿no? Y lo puedes completar con una tomografía, ahorita lo vamos a ver. Adelante, doctora. Y bueno, del lado izquierdo, pues recordar que la luz del colon pues va a ser como más estrecha. Entonces, aquí el paciente va a tener cambios similares en el intestinal, dolor abdominal cólico, pues, que se presenta después de las comidas, pues, porque obviamente si está tapado y luego más aparte viene toda la comida, pues va a provocar este dolor. Hematoquesia, pues obviamente aquí, a diferencia de si el tumor está por aquí, pues debe de hacer todo este recorrido y aquí pues la sangre está oxidando, ¿no? A diferencia del colon izquierdo, que si por ejemplo el doctor, como lo decía, el tumor se encuentra por ejemplo aquí, pues obviamente la sangre va a salir fresca. Y bueno, obstrucción intestinal. Y aquí tenemos algunas imágenes de cáncer de colon. Dense cuenta, chicos, digo, esto es normal. Ajá, esto es normal. Esto es normal. Si una bola, un tumor, una neoplasia te está obstruyendo el intestino, el colon, a la popó le va a costar mucho trabajo salir por ahí. Va a salir o muy delgadita o diarrea. Y vean el tamaño, ¿no? Y por ejemplo, ahí es la primera imagen. Yo puedo sospechar que el paciente ha tenido sangrado crónico, pero no te está tapando el colon, es un tubo, ¿no? El segundo, ven ahí huellas de sangrado, y el tercero, la tercera, pues hay el tumor y la sangre, pero la luz del colon ya se tapó, ya se obstruyó. Entonces ahí ustedes cuando sospechan, imagínense estas imágenes, ¿no? Pues doctores que de repente hago sangre, de repente sale normal, a veces gotitas con sangre, pues sospechan que hay algo, pero no te está obstruyendo la luz del colon. Las otras, vean, hay sangrado, te está obstruyendo, y vean esta. Este es un polipocorreum, es un adenomatoso que casi segura, adenovelloso, perdón, casi seguro sospecharía en un cáncer de colon, ¿no? Vean, lo poquito de luz que hay, pues está tapando, el otro pues es una bolototota, ¿no? Que te tapa casi el 100% de la luz del colon, entonces la popó va a salir muy delgadita porque se va a tapar, o diarrea crónica. Entonces aquí si el paciente dice, doctor, es que hago diarrea con sangre, me duele el evacuar, repito, pujo y tenesmo, hago popó y no quedo satisfecho, aguas, porque haces popó, pero por arriba hay más excremento que quiere salir. Hago de baño, doctor, o echo mucho moco, porque la bola hace mucha mucosidad. Entonces el paciente te va a decir que hay cambios en la defecación, doctores. Por favor, esto no es colitis. De verdad, se los juro, chicos, pacientes así, ya le dieron temerotina, ivertrina, bromuro, ya te bajó de peso, tiene anemia, pero está manejando como político. No se vale, no se vale. Si esto se lo imaginan que el paciente tiene un problema obstructivo o que ya se tapó, aguas, hay que pensar en algo más. Si ustedes lo sospechan, no pueden diagnosticar a la persona. ¿Saben? No entren al montón de la gente, de verdad, doctores, que llegan 3, 4, doctores que hacen mi doctor y traen como 7 recetas. Y se los juro, lo manejaron como colitis. Esto no es colitis, chicos, para nada.
Preguntas. ¿No, usted? ¿Casi no opina? Ahorita le ¿Vas a preguntar? ¿Qué vas a preguntar? Pregunta. Es que va más con lo del diagnóstico en cuanto a después del tratamiento quirúrgico y Ok, ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Esto, chico, de un paciente que llega a su consultorio, digo, no lo van a ver, pero lo pueden sospechar, solamente por la clínica. El paciente te está diciendo que tiene cambios en la dedicación. Digo, normalmente la cosa de normalita, puede haber diarrea o el paciente se tapa. Una vez me tocó un paciente que llegó al hospital, tenía 7 días de más poco. Y le digo al paciente, ¿por qué no vino antes? No tengo dinero, doctor. Y ahorita tampoco, espera que va a ser 7 días, ¿no? Entonces, la causa es el dinero y no lo tienes, pues 7 días no te vas a ser millonario, perdón, chicos. No. Entonces, ¿sabes qué? Hay que meterlo. Lo metimos a operar porque el paciente, hicimos una radiografía, no todo lo que está en la medicina. Había sangrado y está obstruido el paciente. Lo metimos y efectivamente era un tumor que obstruía todo el sigmoide. Era una mujer, porque decían que era mioma, era un tumor de colon que ya había obstruido el 100% del tumor. Y perdón, la causa es que no ha habido el paciente que no tenía recursos económicos. Y él se aguantó 7 días, la atendimos, mal, el paciente murió porque a los 3, 4 meses está en la familia. ¿Preguntas? Adelante, doctor. Muy buenas informaciones. Entonces, para diagnóstico, 3. O sea, historia clínica, colonoscopía y biopsia. Y ya para la estadificación, pues podríamos mandar una resonancia magnética o una colonoscopía. Aquí les agregué una imagen que se le conoce como el signo de la manzana mordida. Aquí se le pone, pues, se le da al paciente barrio y esta es una radiografía rápida. Entonces, aquí, con medio de contraste. Ajá, con medio de contraste. Entonces, aquí vemos pues esta obstrucción. Y pues también aquí, bueno, ya en cuanto a la estadificación sistémica, podemos mandar a hacer una TAC toracoabdominal. Entonces, aquí es muy importante porque el hígado es el sitio más frecuente en donde este tipo de cáncer hace metástasis. Y más aparte del hígado, pasa a los pulmones. Entonces, aquí vemos un esquema de cómo es que va migrando. Y aquí, bueno, la imagen que ven aquí es que, bueno, el cáncer ya alcanzó al hígado. Son metástasis, ¿no? Metástasis. Ojo, doctores, no se puede. Se tiene que mandar a hacer la tomografía para ver la estadificación si ya está avanzada. Regresate, doctor. ¿Anterior? Aquí, doctores. A mí me pasó 2 veces o 3 veces, no recuerdo, donde llego a 14 minutos a la hora, ya no avanzo. Tomo biopsias, pero no me quedo ahí. Les sugiero hacer un colon por enema. Que me meten por abajo del ano, porque bueno, a veces ya no pasa. O, como comentan sus compañeros, es una tomografía simple y contrastada. ¿Cómo pedimos la placa de la tomografía contrastada que hay que pedir antes? Claro, para ver cómo está lo de la creatinina, si hay daño renal, no pueden meter medio de contraste. Siempre. Para hacer el estudio contrastado, se pide una química sanguínea. El médico radiólogo, el técnico, no te va a hacer especialmente de contraste si no hay una química sanguínea por medio, por favor. Si está normal, y porque también, si es de insuficiencia renal, aguas, el paciente puede tener un problema renal y hepático, pues se la pide, aunque sea simple, o la resonancia que es más cara, pero te va a decir, para hacer una estabilización con la tomografía. Si piden ataque y ya te sale con esto, el paciente tiene muy mal pronóstico. Y seguramente, clínicamente, el paciente está con ictericia, delgado, pérdida de peso, tiene anemia, o sea, todo esto, porque ya era hepático. Y ahí el pronóstico es bastante. Adelante. Gracias. Y bueno, aquí pasamos en el tratamiento quirúrgico, que bueno, en este caso se va a elegir la hemicolectomía, dependiendo si es del colon derecho o del colon izquierdo. Entonces, aquí, bueno, pues se quita, ¿no? O sea, toda esta, bueno, dependiendo, ¿no?
de la parte del colon afectado y entonces muchas veces se hace la unión. Esto, por ejemplo, es el intestino delgado y se une al intestino grueso. Ya dependiendo de la localización en donde esté el tumor, por ejemplo. Normalmente, doctores, si quitas el colon derecho, este lado, que no se hace, esa es una anastomosis, se llama término terminal porque es de la parte distal en la parte distal. Normalmente las cirugías que hemos hecho nosotros es término lateral, conectas el intestino delgado con el intestino transverso pero lateral. ¿Por qué? Porque si se hace boquita con boquita, no te da. Está muy grande el grueso y muy delgado el intestino delgado. Entonces es una término lateral y creo que la ilustración está mal. Creo que sí. Debería de ser. A un ladito, a un lado del intestino transverso, ahí lo conectas y es más fácil la anastomosis, ¿no? Porque si haces esa anastomosis, el colon de por sí va a estar muy grandotote por la obstrucción, y si lo conectas con el intestino delgado, pues no te da. Entonces haces una iliotransverso anastomosis en cualquiera. Si es del lado izquierdo, muchas veces, si te da chance de conectar el colon ascendente, o sea, esta parte, con la parte del intestino, que bueno, y si el paciente ya tiene en la parte muy baja, en recto ano compromiso, y el paciente va a tener incontinencia anal, lo dejas con ileostomía definitiva de por vida. Ni modo, va a estar vivo, pero pues, a veces los pacientes se hartan los sueños, pero tienes que volar eso. Le quitas el colon izquierdo, la dejas con el colon derecho con colostomía, dependiendo de cómo está eso, ¿no? O sea, muchas veces el día que nosotros le volamos el colon al paciente, le dejamos colostomía, pero le quitamos todo el tumor y nos dice saliendo, doctor, ¿me vuelvo a conectar? No, porque aparte estaba muy abajito pegada. Actualmente, no sé si han escuchado, se usan engrapadoras, una engrapadora circular, donde conectas la parte distal, es una como tubo grandote, con imagen engrapadora circular, donde lo metes por el ano y lo conectas y sueltas el disparo y conectas la parte distal con la parte que te quede. Ya no lo haces manualmente porque si está muy abajo en la engrapadora circular, para colon, ahí está, quirúrgica. Hay varias medidas de tipo, es la que más usa con la imagen por ejemplo. Aquí está, es esta, chicos, esta es la engrapadora. Entonces se mete por el ano y lo vas a engrapar, esa es la grande, y la parte de arriba la vas a contactar, y ¡pum! Sueltas el disparo. ¿Qué ventajas tiene? Que la anastomosis te va a quedar casi al 100%. El problema, actualmente ya consigues en 5,000 pesos, pero hace 5 años costaban 10, 15 mil pesos esta cosa. Y ahora, gracias a los chinitos, ya no sé y encuentras más barato. Son las engrapadoras circulares, es esta, chicos, donde haces una anastomosis con engrapadora y de verdad, cuando era manualmente al paciente, lo dejaba 5 a 7 días hospitalizado. Esto lo operas hoy lunes y el miércoles te vas a su casa del paciente. Entonces esto se los enseño para que tengan, se llaman engrapadora. Ahora es la circular y otra que es recta, pero en el colon se usa la engrapadora circular. A ver, por favor, no sé, imagen. ¿Qué es esa? Eso se usa actualmente, cortas el colon y coses el intestino para que el paciente pueda, digo, la verdad, siempre es mucho mejor que el paciente haga poco por abajo, por el ano, que tenga su bolsita de colostomía, ¿no? Porque aparte gastas mucho, te bates, el paciente le da mucha pena, psicológicamente lo afecta mucho, ¿no? Porque imagínate, vas a una reunión, traes tu bolsita y se te sale la popó, o perdón, en la vida íntima, ¿no? Yo tenía una señora que operamos por divertículos, ella durante año y medio, 2 años, no tuvo relaciones sexuales con su esposo. El esposo estaba como gallo, ¿no? Pero no quería tener relaciones sexuales. Doctor, me da mucha pena que se me salga la popó, y lo tenemos que entender. Entonces, eso te cambia, que traigas la colostomía. No sé si alguno de ustedes haya visto pacientes con bolsita de colostomía, les cambia la vida en todos los aspectos. Me decía la señora, doctor, es que de repente camino, lo voy al mercado, y se me sale un pelito y mi bolsita se me infla, pues es gas. Entonces todo eso les afecta. Digo, yo tengo experiencia en eso. Digo, cuando me recibí de cirujano, mi tesis fue de colostomía, cilostomía, ¿no? Entonces terminan con esto es lo que está buscando. Vean, hacer unas que se quedan como citas de colostomía. Desgraciadamente a veces la bolsita se sale la popó
Y si es ileostomía es pura diarrea, imagínate que andes en la calle, se te salga la diarrea por ahí, te mancha tu ropa, o perdón, que percibas un olor desagradable de excremento, pues a cualquier paciente, híjole, es muy molesto, ¿no? Entonces, esto es lo que a veces afecta. Esta es una ileostomía, está un poquito mal, esta ileostomía está demasiado salida, tiene boquita por fuera y tiene muchas complicaciones. A veces la misma popó te lastima la piel, se llama peridermatitis, te lastima la piel que está alrededor. Son muchas cosas que hay que cambiar. Nosotros actualmente hay un montón de instrumental que les das a los pacientes para que anden con su bolsita, pero de todas formas creo que es bastante incómodo andar con tu bolsita de toda la popó. Actualmente lo que se usa, si hay oportunidad, se usa la engrapadora circular para hacer anastomosis. Digo, si los hospitales lo tienen, yo he usado 2 veces, no tengo mucha experiencia. Cuando hice la residencia Ético, nos regalaban las engrapadoras, nos daban 20 por mes para usarlas. Y pues a veces, si te queda chiquito, pum, es un solo disparo. Ya se fregó. ¿Funciona o no funciona? Y si te queda mal, pues hay que volverlo a hacer manualmente, ¿no? Pero esa, hace muchos años, estaban entre 12 y 18 mil pesos, ¿no? Entonces, actualmente eso, de verdad, las que son chinas te cuestan hasta 4 mil pesos, ¿no? Que son de buena calidad, pero no son éticos. Entonces, eso se usa actualmente para evitar la colostomía definitiva, ¿no? Pero es el deportivo. ¿Preguntas, doctores? ¿El gas cómo sale? O sea, bueno, ¿La qué? el gas, como lo que mencionó de... No, pues es que la bolsita, eso es el intestino grueso. Entonces, sí, normalmente los gases salen por abajo, pero si es esto, si el gas se forma, simple la bolsita, el gas. Y hasta que no la... Hasta que no, porque la bolsita, entonces abajo tiene la bolsita de colostomía, aquí está bien, mira esta, tiene una salida por abajo, doblas y tiene como un plastiquito, lo engrapas, entonces lo vacías y sale, ¿no? Porque si tú picas la bolsita, pues por eso va a salir los malos olores, ¿no? Entonces le tienes que enseñar a tus pacientes eso, ¿no? Digo, esta señora se quejaba mucho, afortunadamente creo que al año y medio se hizo la anastomosis intestinal, está muy abajo, y el paciente hizo su vida normal, ¿no? Pero hay pacientes que les va muy mal, ¿no? Y cuando el cáncer está muy pegado al ano, difícilmente puede ser la anastomosis, se dejas con colostomía de por vida. ¿Sale? Entonces eso es lo que estamos explicando. Dime, maestro. Cuando se hace anastomosis, ¿qué cuidado se tiene que tener con el paciente? Porque al fin y al cabo, pues pasa materia fecal alrededor de la... Te esperas a ese paciente que coses hoy. Cuando es manual, cuando lo haces de forma manual, te esperas de 5 a 7 días con ayuno. Con ayuno. ¿Por qué? Porque efectivamente al tercer cuarto día a veces va a salir por acá, por abajo, por la popó, pero siempre cuando lo coses el riesgo de que se abra la anastomosis existe. Entonces, ¿en qué momento? Yo tuve una mala experiencia, un paciente empezó a hacer popó, echa peritos ya por abajo y dice, ya pegó la anastomosis. Yo tuve una paciente que cosimos por un tumor, empezó a hacer popó, dijimos ya regreso, le dimos de comer, y al tercer día, por el penrose, empieza a salir esto. Ya he hecho popó, la tuvimos que meter a operar, hizo una peritonita, la última la señora falleció. Entonces tú tienes que esperar que no haya fiebre, escalofrío, que echa gases por abajo y cosas por la ya como no, porque ya te pegó la anastomosis. La ventaja de la engrapadora es que tú a las 48 horas ya el paciente hizo popó porque ya sentaste la anastomosis. Entonces, si lo haces manualmente, ¿no? Tienes que esperarte de 5 a 7 días a que el paciente empiece a evacuar y no haya complicaciones. ¿Sale? Quisiera que adelante. ¿Preguntas? Adelante, doctor. Bueno, y las terapias adyuvantes y neoadyuvantes. Bueno, que es la quimioterapia. Luego aquí vamos a tener el cáncer de recto. Las manifestaciones clínicas van a ser un poquito más diferentes. Aquí vamos a encontrar el síndrome rectal y se va a componer de tener urgencia rectal y eliminación del moco y sangre. Aquí va a haber rectorragia, va a ser sangre roja brillante, pues porque obviamente está a poca distancia. Y vamos a encontrar lo que decía el doctor, heces acintadas,
que son las heces así como de hilerita. Y dolor perineal o musacral, que esto ya nos indicaría invasión a órganos vecinos. Y bueno, para hacer el diagnóstico... Aquí falta algo más, chicos. Si el paciente, el tumor está muy abajo pegado al ano, el paciente puede tener incontinencia anal. Si el paciente te va a decir, doctor, se me sale la popó y no me doy cuenta, aguas. Ya el tumor está pegado en los nervios pudéreos, muy abajo, y el paciente tiene incontinencia. Doctor, me hago un pecho pequeño y se me sale con popó y no me doy cuenta, doctor. Aguas, el tumor está muy abajo. O sea, esto que está comentando, el sangrado, la urgencia rectal, que doctor, tengo que ir al baño corriendo porque si no se me sale la popó. Pero en ocasiones, doctores, el paciente te puede decir, doctor, se me sale la popó y no siento. Aguas, eso no es normal. ¿Por qué? Porque el tumor está muy, muy abajo. Y lo que les comenté, la popó a veces es muy delgadita. O doctor, hago popó y echo puro moco o pura sangre rectal. Aguas, el tumor puede estar muy abajo. En ocasiones ahí, digo, lo que tenemos que hacer es acercar rectal, metes el dedo. Normalmente el esfínter anal tiene resistencia, lo tocas, tienes fuerza. Cuando tú metes el dedo y el tumor está muy abajo, el esfínter anal está perdido, ya no hay consistencia, se llama atonía anal, ya no hay eso. ¿Te ha tocado ver una vez? La señora me causó un tumor en el ano, no, ya te metástasis, pero la señora sufría mucho, se aguantó yo creo que unos 6 meses, usaba pañal porque decía que se le salía la popó. Su hija o su hijo, no recuerdo, se dio cuenta, la llevó con el médico, le encontramos un tumor en el ano impresionante. Ya se le salió el excremento. Eso también se puede ir a presentar, entonces mucho, mucho cuidado. Sí, lo que mencionó el doctor, el tracto rectal y la colonoscopia más que. Y aquí está una imagen de... Y aquí tenemos más imágenes de cáncer localizado en el recto. Esta área delimitada. Y seguramente, doctores, esta bolita, cuando sale la popó, provoca sangrado. Esta imagen es muy característica, ¿no? A veces tú la ves, a veces completamente plana, a veces es una bolita. Pero lógicamente, al pasar el excremento por ahí, va a lastimar, el paciente te puede decir, doctor, es que me duele al hacer popó, o tengo sangrado al defecar, y de repente, doctor, estoy en la calle y siento, se llama síndrome de ano húmedo, siento mi ropa interior mojada. ¿Por qué? Porque esto está bloqueando y se le sale la popó sin darse cuenta de eso. Entonces, eso es una bolita que es insignificante, pero eso también ya tiene un problema más avanzado. La de ella lo o sea, entonces, aguas con esto, por favor. Adelante. Y bueno, para la estadificación, pues requerimos una resonancia magnética. Bueno, aquí no se ve, pero podemos ver la presentación. Y una ecografía en lo rectal. Y aquí el tumor es este. Y bueno, debemos de saber que también el recto se divide en superior, medio e inferior. El recto superior y medio va a ser metástasis al hígado y el recto inferior al hígado y a los pulmones. Y aquí tienen un esquema de la estratificación del cáncer rectal mediante el sistema PLM. Y bueno, aquí en cuanto al tratamiento quirúrgico vamos a tener esta, que es la excisión total de nuestro recto. Entonces, este es el estándar de oro y bueno, se extirpa el recto junto con la grasa mesorrectal, los ganglios linfáticos y la fase mesorrectal. Y bueno, a diferencia del cáncer de colon, pues aquí se ocupa radioterapia. Hasta ahí preguntas, doctores, sobre el cáncer de colon. Chicos, tienen que estarse pendientes de este padecimiento del cáncer de colon. De verdad, doctores, es muy, muy frecuente. El gran problema de nosotros es que normalmente llegan a los hospitales con etapas muy avanzadas,
en donde muchas veces llega obstruido, llega como problema de que hay que hacerle, a veces el procto o el oncólogo decide hacerle primero quimio, radioterapia para hacer una citoreducción. Les da tratamiento para que el tumor se haga más chiquito. El problema es que cuando le metes quimioterapia y radioterapia al colon, hacen mucha fibrosis y las cirugías se van a complicar muchísimo. Pero eso lo hace el cirujano y el oncólogo médico, les da tratamiento para bajar el tamaño. Yo como cirujano a veces me ha tocado entrar a esas cirugías donde de verdad todo está duro, endurado, acartonado, donde todo te sale muy complicado. Adelante, Doc. Sí. Del justo de la pregunta de lo que acaba de mencionar, de las terapias de quimioterapia y todo eso, de que qué utilidad tiene en cuanto al tratamiento, porque se supone que después de pues, la resección quirúrgica y todo eso, se debe llevar una terapia pues, de quimioterapia para evitar las recurrencias. Pero que como cada cuánto tiempo es y mira, si no lo te lleva puedo a cabo, contestar así, no soy un la lleva a cabo el pero oncólogo. normalmente al paciente lo operas, le tomas las biopsias y le haces la tomografía. Si hay ganglios y ahí en esa parte donde hay todavía tumor, les das quimioterapia. Tengo una paciente que lo operó, actualmente ya trae ileostomía, le van todo el colon. La señora me dice que va cada 2 veces a la semana, centro médico, a pedir quimioterapia y radioterapia, las 2. ¿Por qué? Porque se dio con una bolita en el hígado, ya tenía metástasis hepáticas, una bolita chiquitita. Y que el oncólogo le dijo, usted tiene que estar por lo menos 2 veces a la semana los siguientes 6 meses. Y le vamos a hacer estudios de control. Ahora, ojo, ¿quién expuso? Ya. Faltó algo importantísimo. Cuando tú encuentras un tumor de cáncer de colon, y eso está fuera, se piden marcadores tumorales. ¿Qué marcador tumoral se pide, chicos? Es el antígeno carcinoma. Eso, muy bien. ¿Y qué más? Y bueno, yo había leído que era el K199. Sea el 19, ajá, antígeno carcinoma y falta otro. A ver, falta otro, niños. Estos doctores te va a servir para control. Yo opero a mi paciente, le quito el tumor y lo que está diciendo el doctor, se le va a estar pidiendo después del tratamiento porque esos marcadores tumorales que tienen que bajar. Ajá, ¿acuerdo? Sería también IgA o, bueno, el antígeno, bueno, anticuerpos de antitransglutaminasa tisular. Y hay otro. Oh. A ver, pregunto, ¿se pide el alfa-fetoproteína o no se pide? Proteína C reactiva, proteína fecal. O sea, llama antígeno carcinogénico, alfa-fetoproteína y el C19, como dijiste, doctor. No lo conozco, no sé cómo se pide, pero son marcadores que hay que pedirle a los pacientes. Se supone, chicos, que si tú lo tienes, a ver, ¿quién lo puede buscar antígeno carcinogénico? A ver, y que lo lea, por favor, a ver, ¿quién me ayuda? Es 19-9. CA19-9. A ver, y lo vamos a ver ahorita. Es un marcador tumoral en sangre, se usa principalmente para vigilar el cáncer colorectal. ¿Cuál, doctora? El antígeno carcinoma embrionario. Se usa principalmente para vigilar el cáncer colorectal y ver si el tratamiento funciona. No sirve como prueba única para diagnóstico en personas sanas. ¿Qué es y para qué sirve? Proteína fetal, se produce antes del nacimiento y casi desaparece en adultos sanos. Así es. Control de tratamiento, ayuda a saber si la terapia contra el cáncer está dando resultado. Detección de recidiva, alerta si el cáncer regresa tras una cirugía. Exactamente esto que acaba de decir Claudia. Es importantísimo, chicos, como un control. No es diagnóstico, no es diagnóstico. ¿Y quién levantó la manita? Yo sí. La de las fetoproteínas se pide para ver si hay metástasis en hígado o si tiene algo que ver con el intestino. Ahí hacen alfa-fetoproteína. Y el otro que mencioné, el antígeno carcinogénico, sí me lo vale. A ver, ¿quién lo leyó? ¿Quién lo tiene ahí? Información. Niños en el ley. Pero, doctora, fuerte. No, pero eso se pide de control. A ver, ¿lo tienes, doctor? A ver, doctor. Sí. Dice que, bueno, es el antígeno carcinoembrionario es utilizado principalmente para el seguimiento post-tratamiento
vigilancia de recurrencia y evaluación de respuesta terapéutica. De cáncer De cáncer de colon. Cáncer de colon. Ajá. Pero chicos, esto se pide antes. Si yo detecto esto en la colonoscopía, se lo pides al paciente como protocolo, porque le vas a dar un seguimiento. Si tú a los 3-4 meses ves que se te disparó, por ahí hay que ver un célula maligna que está jodiendo al paciente, ¿no? Se supone que después del tratamiento, estos marcadores, estos marcadores se piden siempre como control, que no se les olvide, por favor. Si con ustedes llega el paciente que ya superó hace 3-4 meses y el paciente, no, doctor, es que voy al seguro y me da cita en un año, que normalmente pues ustedes tienen la obligación de pedirse al paciente para ver, para que cuando va con su médico, el especialista, pues ustedes aquí ya tuvieran ese estudio marcador como control, doctor. Eso es lo que faltaría. ¿Preguntas? Sí, doctor. Yo tengo una duda de lo que estábamos hablando sobre las trampas de anillo para unir las engrapadoras, ¿ah? Justo como lo que estaba mencionando de los cuidados, para el ayuno que debe tener el paciente para no defecar en ese lapso de tiempo en el que se cierra, tiene que tener una dieta en específico. Mira, doctora, si tienen los recursos, buena pregunta. Se llama NPT, nutrición parenteral. Porque el paciente, como ya bajó de peso, trae anemia, tienes la albúmina baja, las proteínas, son cosas que te van a ayudar o perjudicar en una anastomosis intestinal. El paciente que está en ayuno se supone que con altas proteínas, pero el paciente no puede comer, entonces le pones un catéter y le pones NPT, que es nutrición parenteral, para ayudarle. El NPT la manejas para darle buenos nutrientes y te pegue la anastomosis. Ahora, y perdone, me tocó, chicos, ahí en Chiapas, mi R1 de residencia, pues no tenía NPT, ni la conocíamos, porque pues no había. Entonces al paciente lo dejas en ayuno y, perdón, popú y gelatina, nada más. Y ahí tienen mucho riesgo, se te abra la anastomosis, ¿no? Ahora, cuando es por engrapadura, el paciente cuando te le das de comer sin problema y te pega luego, y el paciente al otro día se notó que empieza a echar peditos, ya hice popó, líquido, que sea líquido, pero ya hizo popó. Pero cuando es manualmente, hasta 5 días, que lo dejas en ayuno. Yo les decía algo, en el Belisario de los niños del campo no tenemos NPT, no hay ese servicio. Entonces lo que hacemos cuando el paciente lo necesita, lo pides por fuera, una bolsita de NPT te cuesta entre 800 y 1500 pesos, una bolsita, y el paciente requiere dos al día, a veces una, pero con que le des 5 a los 5 días ya que el paciente, pues ya no, pero actualmente eso no lo tenemos como recurso, ¿sale? Pero 5 días de alimentación. Sí, en ese caso de la nutrición parenteral, ¿hay algún recubrimiento que se le mande al paciente como para evitar la acidez estomacal? Claro, esos pacientes vas a dar analgésico, antibiótico protector de mucosa gástrica, es un omeprazol intravenoso, tiene que estar en ayuno, sí. Tienes indicaciones y lo pones en tus ayunos 5 días. Digo, si tienes la forma de darle NPT a tu paciente, pues a probar. Lo que pasa es que también con el NPT te puede fastidiar el hígado, ¿no? Con los nutrientes que tiene. Pero si es normalmente en hospitales de tercer nivel tienes que tener eso, estar haciendo química sanguínea, electrolitos séricos, todo, pero tienes que tener al paciente con oxígeno, ¿no? Porque si el paciente es fumador, puede haber isquemia intestinal, entonces que tienes paciente con puntas nasales todo el tiempo para que haya buena oxigenación, nutrición, o sea, son muchas cosas para que una anastomosis te okay. Yo tuve un paciente aquí en Chiapas, un señor que llegó con apendicitis de 5 días, complicado, pero casi perforada. Ahí pues no tenemos el recurso de NPT, ¿no? Entonces recuerdo que pues al señor al 4 o 5 días que empezó, le llevaron su carnita, su ensalada y el señor a su lado, ¿no? La comida, pues que no quería. ¿Alguien es de Chiapas de aquí? Entonces, existe ahí en Chiapas un líquido, uno como jarabe, que se llama pozol. ¿Se han escuchado el pozol? Entonces recuerdo que el paciente le dijo le decía, ¿por qué quieres comer? Deme mi pozol, ¿verdad? Ay, pozol. Y el doctor Belmonte, maestro, y muy quiero, lo recuerdo con mucho cariño, le dijo, era mi pozol. El paciente no quería comer nada, doctores, nada. Le llevaban, porque allá de verdad, en un hospital de segundo nivel, pues, tú tienes los recursos, y carne, ¿no? Y le consideran su carnita, su salvación,
Y recuerdo que el paciente empezó, estaba todo flaco, chupado, empezó a tomar el pozol, que es un helado de maíz de cacao, a ver si alguien investiga. Y dijo la nutrióloga, yo no tenía ni idea que era eso, dice la nutrióloga que estaba ahí, doctor, eso tiene más nutrición que la NPN, de verdad. Ya leyeron, la doctora, la nutrióloga, la licenciada de nutrición nos dijo lo que tenía. No, doctor, está un montón de proteína, hay que investigarlo, porque es el pozol, maíz, cacao, agua, no sé, como 5 o 6 nutrientes. Pues les juro, chicos, el paciente al séptimo día estaba como si nada, tomando su pozol. Es una medicina tradicionalísima y es algo que, digo, los aztecas y la gente de allá lo consume como leche. El paciente le huele bien. Yo no tenía ni idea que era el pozol, pero y sabe rico, si alguien lo ha probado, sabe muy rico. Sabe rico, entonces, pero te lo tienen que dar una jugadita como de madera para que sepa porque se imagine frío. A ver, ¿ya alguien me dio? Justamente le puse como de valor nutricional del pozol. O sea, de entrada está hecho con una base de masa de maíz nixtamalizado. Ajá. Y tiene, o sea, va de 120 a 180 kilocalorías, tiene carbohidratos, hasta 35 gramos, proteínas, como 4 gramos, grasas, hasta 2 gramos, fibra de 2 a 4 gramos, calcio de 40 a 100 miligramos, dependiendo de qué tanta nixtamalización le pongan. También tiene sodio, que también varía según la cantidad de sal que le pongan. Y si lleva cacao, además tiene grasas saludables, o sea, las grasas de cacao, antioxidantes, dice flavonoides, magnesio, hierro y potasio, y si es con cacao aporta más energía, hasta 220 kilocalorías por vaso, dependiendo de la cantidad que se le ponga el cacao. Y si se agrega azúcar o piloncillo, aumenta más el contenido calórico, hasta 300 kilocalorías más por vaso. Entonces, vean esto, ¿no? O sea, es producto natural, barato, que es barato, ¿no? Y al paciente le puede decir, claro, perdón, medio sucio, es que lo prepara con las manos así, lo preparan, así, es como una masa que van haciendo. Digo, yo lo que me gustó muchísimo, frío, que quita la sed, pues este señor doctor salió adelante, pues lo que se pone en fase 5, ya tenía peritonitis, popó y todo, se va a morir, ¿no? Pues con esta cosa, el paciente nos acabamos de. Entonces yo, a ustedes, pues tengan su servicio social o su internado fuera de la Ciudad de México, vayan y la gente tome ese pues, no lo critiquen. A veces hay que tiene paciente. Respetarlo, respetar y aprender. Porque yo aprendí eso y de verdad, ¿no? La gente lo conoce. A la gente que lo consume, que es muy fuerte, gente que come cosas nutrientes y son naturales. ¿Sale? ¿Preguntas, doctores? Pozol. Pozol. Nada más no las ponen. Pozol. Pero les voy a preguntar la fórmula, a ver si es cierto. ¿Sigues, Claudia? Nada, depende de la Adelante, vamos a pasar. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la enfermedad hemorroidal. Les voy a hablar un poquito de anatomía, nada más como para que estemos un poco ubicados en lo más importante. Lo que vemos la línea dentada, esta la tenemos que tener ubicada, ya que nos va a dividir la sensibilidad somática de la visceral. Dentro del plexo hemorroidal interno, vamos a encontrar, o es la importancia para las hemorroides internas, externo para las hemorroides externas. Mientras que para el plexo hemorroidal interno va a ser de importancia porque aquí se va a originar la enfermedad hemorroidal interna. También tenemos que encontrar al esfínter anal interno, ya que en esta pues se va a ver, aquí se va a ver la importancia y la participación de las fisuras anales. Y dentro de las glándulas anales vamos a encontrar a los abscesos y a las fístulas. Y bueno, todos tenemos las venas hemorroidales, entonces todo esto todo lo tenemos y es normal. ¿Cuándo empieza a haber un problema y cuándo ya es enfermedad hemorroidal? Cuando ya hay inflamación, irritación y aparición de todas estas molestias, es cuando ya lo consideramos como enfermedad hemorroidal.
5% de la población mexicana va a presentar esta enfermedad hemorroidal en algún momento. Es una de las patologías anorectales venonas más frecuentes atendidas en los servicios. La incidencia aumenta entre los 45 y 65 años, aunque puede presentarse a cualquier edad. Últimamente se ha presentado más en las personas, en los jóvenes, ya que no se avientan su media hora en el baño por ver TikToks o ver videos. ¿Verdad que no es cierto? No. Factores de riesgo. Tenemos el estreñimiento crónico, una dieta baja en fibra, sedentarismo, obesidad, el embarazo. El embarazo se debe a que conforme va avanzando el embarazo, pues hay un aumento en la presión venosa, lo que conlleva la inflamación de las hemorroides. El esfuerzo excesivo durante la defecación y la permanencia prolongada en el inodoro, que es lo que les digo, que es principalmente la dieta baja en fibra y la permanencia prolongada en el inodoro. Porque, ¿qué pasa? En la enfermedad hemorroidal va a haber un estreñimiento crónico, lo que va a llevar a un esfuerzo excesivo durante la defecación, lo que nos va a llevar a un aumento de la presión intraabdominal, llevándonos a una congestión en el plexo hemorroidal, lo que ya nos va a llevar a la dilatación vascular de los que esta partecita de estos, ya sea interno o el externo. Aquí son varias manifestaciones clínicas, pero les voy a decir cuáles son las más comunes. El paciente va a llegar y va a referir que siente una masita, una bolita al defecar. Va a decir que necesita últimamente mucho esfuerzo porque si no sale. Va a decir que hay una irritación secundaria, aumentado secreción en la mucosa, hay rectorragia, la sangre es roja brillante. Al finalizar la evacuación en el papel higiénico o golpeando al inodoro, generalmente este es indolora. También puede presentarse tenesmo y que el paciente dice que no termina de defecar, dice que todavía se queda atorado, pero por más que empuja no sale ya nada. Y pues hay sensación de presión, pesadez o también hay sensación de cuerpo extraño, que es la masita que refieren los pacientes. Tenemos la clasificación de Golick. Esta solamente sirve para las hemorroides internas. Estas se les pongo estos dibujitos. En el grado 1 es principalmente cuando las hemorroides no prolapsan. Las hemorroides internas no van a estar prolapsadas, se van a mantener dentro. Aún después o durante de la defecación, esta sería grado 1 y son chiquitas. La grado 2 es prolapsa y se reducen espontáneamente. Aquí sí hay un prolapso, pero ya después de la defecación pues se reducen y vuelven a su lugar. En el grado 3 prolapsan durante la defecación y van a requerir, pero sí pueden regresar a su lugar si lo reducimos manualmente. Y en el grado 4 ya se encuentran prolapsadas y no se van a reducir. Y bueno, aquí les muestro unas imágenes que demuestran cada uno de los grados. Aquí podemos ver que apenas aquí hay una pequeña inflamación de las hemorroides y hay pequeños pliegues, no se ve tan grande, no están prolapsadas. Y a diferencia del grado 2, que en el grado 2 pues ya podemos ver un prolapso hemorroidal que todavía se considera pequeño y es de color todavía rosado. Pero regresa manualmente. Tenemos a las hemorroides de grado 3, que en las hemorroides de grado... Bueno, en las hemorroides de grado 3, pues aquí podemos ver ya un prolapso un poco más grande. Y aquí vamos a ver varios como paquetitos así hemorroidales. Aquí pues permanecen fuera del ano tras la evacuación y necesitan regresar de forma manual. Y pues ya finalmente tenemos los hemorroides de grado 4 que ya están totalmente prolapsadas. Obviamente en este tamaño no van a regresar a su lugar y van a regresar dentro, aún después de la dilatación. Y hasta aquí donde desde aquí ya podemos ver más las manifestaciones únicas que les mencioné hace un momento.
Ahora pues vamos con las hemorroides externas, como nos comentó el doctor hace un momento, que es lo que explotó y salió con sangrecita. Aquí las hemorroides externas se dividen entre trombosadas y no trombosadas. Y pues aquí son, las hemorroides externas son dilataciones de las venas del verso hemorroidal externo, como les había comentado. Están localizadas por debajo de la línea dentada y pues están cubiertas por piel. Y a diferencia de las internas, estas sí van a producir dolor porque esta zona está muy inervada y pueden causar dolor, prurito, inflamación, sangrado, y cuando se trombosan van a provocar un dolor intenso durante y después de la defecación. Aquí el problema es, no es hemorroide, es otro, chicos. Es hemorroide, es una fisura anal. Esa es una fisura, es como una cortada. Espero de la continuidad, a lo mejor te confundiste. Es una cortada, chicos. Y es un frecuente que los pacientes pujan mucho, les arde, es un dolor ardoroso quemante, es una fisura anal. Digo, está acompañada, pero esa cortada que se ven, chicos, para mí es una fisura anal. Claro, o sea, no te equivocaste, pero esto es una fisura anal. Vamos a ver ese tema también, ¿no? Sí. Sí, adelante. Sí. ¿Puedes señalar la fisura y la cortada, chicos? O sea, esa que se ve como una cortadita, una es rosita. Fisura anal. ¿Alguien más de ese tema? Tú lo estás viendo. ¿Y tienes una imagen igual o es muy diferente? Pues, pero para mí, chicos, es una fisura. Las hemorroides, estoy de acuerdo, ¿verdad? Esa está trombosada. Esa que les comenté es como una vena grandotota donde ya tenía, ahí tú apretaste, ya había sangrado, le apreté la parte distal y salió una bola de sangre, pero un coágulo, y era una hemorroide trombosada. Dímelo. De la diapositiva anterior de los estadios, ¿a partir de cuál estadio es cuando se decide que aún considera un tratamiento quirúrgico? 3 y 4. Regrésate. Normalmente, algo vas a mencionar. Normalmente, si el paciente, creo que todos, a partir de los 3 y por los hábitos, mucha gente llega con hemorroides al consultorio. No todas se operan, muchas, vamos a ver ahorita, con tratamiento médico y cambiando hábitos, el paciente mejora muchísimo. Digo, desafortunadamente las mujeres que se embarazan, un factor de riesgo es el embarazo. Y reducción de embarazo empieza con fibra, con agua, y la paciente mejora muchísimo. Y digo, ya vimos factores de riesgo, a veces el tabaquismo, el aguantarte las ganas, no tomar fibra, no tomar agua. Si tú haces esos cambios en los pacientes, el paciente con puro tratamiento médico mejora mucho. Bueno, en cuanto a las hemorroides externas, esas eran las que, bueno, son más relacionadas con el tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, estar sentado mucho tiempo. Sí, se asocia el aguantarte, el pujar, sobre todo que tú pujes mucho para hacer popó. Vamos a dar tratamiento. A veces, y se los dice el paciente, si la popó es muy seca, muy dura y muy gruesa, el paciente va a pujar para hacer popó. Y eso, el pasar por el ano, estás haciendo esfuerzo. Ese es un factor para que las hemorroides crezcan, tanto internas como externas. Nos vamos a dar indicaciones, nos vamos a platicar. Es un paciente que hace bien popó, esto es difícilmente que tenga hemorroides. Pues ya cuando el paciente dice, doctor, sangré, ¿a qué te dedicas? No, doctor, perdón, soy secretaria. O doctor, taxista. O sea, son muchas cosas donde el paciente a veces aguanta las ganas de despegar. Tienen ganas de hacer popó y pues no hay lugar, ¿no? El taxista, los choferes, aguas. La secretaria a veces que está en chinga, no se puede levantar del baño. Pero las chicas que están en los bancos, pues están ahí, pues hay cámaras, no puedes ir al baño a cada rato, porque digo, pues a veces, digo, o sea, se han enterado ustedes que de repente asaltan a alguien afuera del banco y le echan la culpa a la secretaria que entregó el dinero. Entonces, por eso les prohíben mucho, que se levanten cuando están trabajando, ¿no? Y en las oficinas, digo, tengo una amiga que trabajó en Yakult, ¿no? Pues ahí en Texcoco, me decía, doctor, no puedes dejar de trabajar ni 5 minutos. ¿Estás sentado en hileras?
y te están silbando. Si te ven esto, te silban. No puedes levantarte a hacer pipí ni popó, o sea, nada. Te traen esclavizado. Dice, te pagan muy bien, pero si te levantas, bostezas o haces, te descuentan. Y me dice esta chica, lo dice una compañera, la corrieron porque tuvo un evento de diarrea y se levantó 2 veces. Se levantó a hacer atrás, se levantó a hacer del baño, ya no la dejaron que se sentara a trabajar. O sea, en verdad. Entonces los chinos, o sea, gente que tiene los dueños de empresas, desafortunadamente esclavizan a estas personas. Digo, aquí ahorita se levantan como 10 de ustedes al baño, no van a decir nada, ¿no? Pero en hospitales y en oficinas no te dejan levantar, de verdad. Ya hay cámaras, ¿no? O luego te dice la chismosa, dice, es que se levantó a hacer pipí ya 2 veces, ¿no? Son que tenemos todos, ¿no? Entonces aquí, como comenta la gente de oficina, está mucho tiempo. Esta chica que también ya pudo para recordar, dice, yo llevo 6 meses. Se me va a pagar muy bien, te pagan muy bien, pero te explotan mucho. Y a las 11:55 te sirvan para que a las 12 vayas a comer, se empiezan a las 7 de la mañana, a las 5 horas. Regresas a las 12:35 y ya tienes que estar trabajando. Y a las 6 de la tarde. O sea, te dan tiempo para descansar, tomar tus alimentos, pero no puedes. Supone que antes de empezar tienes que ir al baño y tomar algo. O sea, son cosas que te esclavizan, ¿no? Entonces son oficinas donde pues tienes que problema. ¿Cómo te das cuenta? Tú porque estás aguantando las ganas de hacer popó, de echarte un gas, estás apretando el tren y ya tienes este problema. ¿Alguien me levantó la mano? Dime, no. Por ejemplo, ahora en calles no le encontramos justamente con bueno, él tenía ya divertido. Tuberculosis. Ajá, le encontraron con problemas personales y aparte, creo que cuando su familia como que ya no lo quiso respetar porque totalmente ligado a urgencia, pero le dijeron que se podía quedar en coma. Eso fue por un evento cerebrovascular y me parece que lo encontraron en el baño. Y eso fue como probablemente el señor empujó mucho, seguramente usted tenía presión alta, estás pujando mucho y provocas extraer una vena en el cerebro. Haces una hemorragia cerebral. Y es súbito, eso no lo podemos evitar. Súbito. Y seguramente le encontraron cuidado. Me han tocado pacientes que se encuentran cuidado, los llevan, pero el paciente pierde el conocimiento con un grado del 7 u 8 y perdón, por pujar al estar haciendo el baño. Sí existe esa posibilidad. ¿Levanta la mano, doctora? Sí, yo tenía duda en cuanto al grado 1 y grado 2. Bueno, más que nada el grado 1, o sea, ¿se podría dejar que evolucione y solucione su problema? Eso sería ideal, doctora, que no pase, que no evolucione. Porque un grado 2 es un grado 4. En el momento en que el paciente tú lo revisas, ¿cuál es la imagen, doctora, del grado 1? Por favor, que llega un grado 1. Para todos chicos tenemos hemorroides, son venas hemorroidales del ano, todos. Pero si ya hay un puntito con sangre, pujas y de repente revisan, encuentras esto, tienes que hacer cambios en los hábitos alimenticios. Tomarás agua más fibra, ¿no? Porque seguramente si ya tuviste eso a los 3, 4 meses, puedes empezar con grado 2, a los 6, 7 meses con grado 3 y a un grado 4. O sea, todo va por etapas. Entonces, si tú detectas que hay un grado 1 y lo puedes evitar, pues evitarlo. Como medicina preventiva. Porque una cirugía actualmente de hemorroides, un hospital chiquitito, que vale 40, 50 mil pesos. De verdad. O sea, no es barato. Ahora, si vas al centro de salud, te van a dar pomaditas y horas, pero si no cambias hábitos, sí va evolucionando. Adelante, continuamos. Y bueno, aquí es como un pequeño de las características de las hemorroides internas y las hemorroides externas, de que están las internas por encima de la línea de entrada, como les mencioné, y mientras que las externas están por debajo. La inervación en las hemorroides internas son normalmente indoloras, ya que casi siempre es visceral y son poco sensibles al dolor. Y en las hemorroides externas son somáticas, entonces son muy sensibles al dolor debido a la inervación. Normalmente las internas no duelen, mientras que las externas sí duelen, como les mostré en la imagen anterior. En esta, pues es la forma más dolorosa de las hemorroides. El sangrado, pues normalmente es rojo brillante,
Y en las hemorroides externas es raro, o sea, no es normal que encontremos sangrado con las hemorroides. Entonces, si hay sangrado y aparte tiene una hemorroide externa, debemos de pensar en algo más que no sea el origen de hemorroidal. En la exploración física, pues no se ven en la inspección si no están prolapsadas y pues podemos verlo con la endoscopía. Y pues en las hemorroides externas sí son visibles. Y pues la complicación más frecuente son los prolapsos avanzados en las internas, mientras que en las externas podemos ver trombosis hemorroidal externa. En el tratamiento lo vamos a dividir conforme a la estadificación de Goliath del 1 al 4. Normalmente en la 1 vamos a optar por un tratamiento más conservador, que es el aumento de fibra, baños de asiento. Podemos llegar a usar, pues por la irritación también, pues cremitas o supositorios para aliviar los síntomas. También podemos llegar a optar por una ligadura con banda a una fotocoagulación infrarroja. La fotocoagulación infrarroja consiste en aplicar calor mediante luz infrarroja para coagular los vasos sanguíneos de la hemorroide, haciendo que disminuya el tamaño y cicatrice. Y la ligadura con banda, pues se trata de poner como una bandita de goma en la base del hemorroide para que esta necrose y pues caiga conforme a los días. Cuando encontramos una hemorroide de tipo 2, pues vamos a encontrar también un tratamiento conservador, que es la aumenta de fibra, líquidos, los cambios dietéticos, baños de asiento, también y más la ligadura con banda elástica, que es la que les acabo de comentar en qué consiste. También podemos llegar a usar la escleroterapia o la fotocoagulación, y la escleroterapia es aplicar una sustancia esclerosante dentro del hemorroide para provocar fibrosis. Si estamos en el grado 3, vamos a optar por una ligadura con banda en casos seleccionados. Si hay síntomas importantes o fracaso del tratamiento ambulatorio, vamos a usar una hemorroidectomía, y que la hemorroidectomía es quitarlo pues de forma ya quirúrgica. Y en el 4, sí, es jalar. Es lo del, es hemorrhoidal artery ligation refractory. Ok, es una técnica. Este es un procedimiento guiado por Doppler, en el que se localizan y se van a ligar las arterias que irrigan las hemorroides, y además pues se va a recolocar el tejido. No las hace, no tengo idea cómo se hace. Y se colocan mediante suturas, pero este casi no se usa más, porque es más. Y pues por último, en el grado 4 sí o sí es hemorroidectomía quirúrgica, que ya sea la de Milligan Morgan o Ferguson como tratamiento de elección. Yo creo, chicos, lo que preguntaste, si te encuentras una etapa 1 o 2, porque a veces los pacientes se dejan 1 año, 2 años, y una etapa 3 o 4. Pero si tú haces una buena detección y tocas hemorroides, el paciente ya tiene síntomas, yo creo que lo ideal es cambiar hábitos alimenticios y dietéticos. Por ejemplo, y eso llega conmigo los pacientes que son choferes o secretarios, ¿qué le sugieres al paciente que está mucho tiempo sentado? ¿Cómo? ¿Una? No, otra, chicos. Sencillísimo. Bueno, o sea, tal vez comprarse una dona para... Una donita, doctores. Una donita, sí, ¿para qué? Porque si tú estás mucho tiempo sentado, a veces estás moviendo, porque nos lastima a veces la colita, ¿no? Digo, no, así como, porque aparte nuestras sillas son de madera, están polimetálicas o simétricas. Entonces, la dona la venden en la calle, cuesta como 300, 400 pesos. Yo a mis pacientes a veces les ayudas, una dona la puedes hacer con una media o un calcetín lleno de estopa o de una espuma duro, la haces solita y la forras y vas a donde vas a sentarte y vas a evitar que el resto esté en contacto con la zona sólida. Lo más fácil que puede ser, una media, una calceta larga, la llenas y la forras con una velita o con una tela bonita. Y eso yo lo mando a mis pacientes.
porque a veces el paciente compra la que ve en la farmacia que es de hule y se poncha, porque son de hule, pero a la larga se van ponchando. ¿Sí las conocen esas donitas? Sí, son de hule, entonces se ponchan. Entonces, yo les sugiero a mis pacientes que pongan estopa, la que venden en la tapadería, es un trapo blanco de 6 muchos hilitos, lo vas rellenando, lo coses y ahí te vas a sentar. Eso lo hacen, se lo sugiero a mis choferes, a los pacientes o choferes o las secretarias o abogados que están mucho tiempo sentados, porque llegan de etapa 1 y 2, pero aparte cambiar hábitos dietéticos, ¿no? A veces las secretarias o las damitas no toman mucha agua para ir a hacer pipí, pues también es una tontería, porque también el que tomes agua nos va a ayudar a que las heces fecales se hagan más blandas. ¿Vas a dar tu tratamiento ahorita? ¿Tratamiento de las hemorroides? ¿Tratamiento médico? Ok, no te preocupes. ¿Qué tenemos que dar, doctores? Lo más común y corriente, Psyllium planta, es el metamucil. Metamucil o Psyllium planta es un polvito que se da en agua, se diluye y va a ser un reblandecedor de heces fecales. ¿Esa es fibra soluble? Sí, ¿no? Es lo que, de tratamiento no farmacológico. Es este, chicos. No, todas las indicaciones, doctor, es el Psyllium planta o metamucil. A mí me gusta mucho un polvito que se llama Contumax. Contumax es este, ¿no? Hay varios sabores, metamucil, Contumax, hay otro que es natural, que es el Ciruelax, son pastillitas que se los sugieres al paciente, Ciruelax con X, Ciruelax. Dime. Cuando mencionamos de la dona, por ejemplo, los que son para dormir en el avión, ¿les podría servir? También te sirve. Sí, porque es una U y te sirve. ¿No se da? A ver, por las indicaciones, ¿sabes? Este también se lo puede mandar al paciente. A ver las indicaciones. Ve, lo que nos para que el que tú hagas cambios en los hábitos alimenticios, en que no pujes para hacer popó, estás ayudando a prevenir o curar unas hemorroides grados. Ya con son grado 4 hay que operarnos, ¿no? Hay algo que se llama Anara. Anara. El Anara es otro laxante natural, más que ese te puede provocar un poquito. O que los tomas una vez al día, doctores. Anara. Ese es fuertecito, el Anara. A ver, Anara es un laxante de contacto cuyo principio activo es el glicosulfato de sodio. A diferencia de Ciruelax, que es de origen natural, Anara es un compuesto sintético de acción local que funciona estimulando directamente los movimientos del colon, peristaltismo, para facilitar la evacuación. Su absorción intestinal es prácticamente nula, actuando de forma directa en el intestino grueso. Aquí el problema es que la Anara te puede provocar diarrea. Hay que educar al paciente, se toma una máximo 2 al día. Y el problema es a veces con los viejitos, que a veces echan 3 para hacer bien poco. No, uno nada más. Doctores, que me dio diarrea. Ahora, ¿qué vegetal le sugieres para ayudar a que evacúe? Papayita, ciruela pasa, naranja. ¿Qué alimentos le prohíbes porque se tapan? Semillas. El atún y la guayaba se tapan. La guayaba. Esos alimentos se los tienes que sugerir que no los tomen porque se va a tapar. Ay, es que yo me como mi tuna, pues por eso está tapado. Agua, actividad física. Algo que yo le mando a los abuelitos a veces cuando no se pueden mover mucho, problema de cadera, de fractura, momentos calientes del lado izquierdo, y si mueves, les pones calor local, eso va a ayudar a que se haga un poquito más grande la popó. Doctores, que no puedo comer porque no puedo caminar porque estoy en el 4º piso. Señor, pues se puede comer alrededor de su comedor, de su salita, unos 10 minutos. La motilidad, el ejercicio a los pacientes les va a ayudar mucho a que hagan mejor popó. Automáticamente vamos a mejorar y evitar el estreñimiento. O sea, hay que cambiar a los pacientes los hábitos. Dime, ¿no? Siguiendo esa misma lógica, como adultos mayores, porque ya que luego somos muy
bueno, tienen muchos fármacos. ¿Se les podría dar lácteos como leche para que... El problema de los lácteos naturales es que inflaman el colon. Todos, o sea, a veces tomas un vaso de leche pura o X, que provoca muchos gases. Entonces digo, si le vas a hacer leche deslactosada, además la leche deslactosada no sabe igual que la leche deslactosada, pero si se lo puedes dar también. Yo creo que lo más importante, yo les digo tres cosas: fibra, agua y ejercicio. Esas tres cosas son fundamentales a que tienes que ser tanto jóvenes, niños, como otros, porque a veces llegan los niños, doctores, de verdad, doctores que no puedo hacer poco, o te dicen, doctor, cada 3 días en hacer poco. Y el problema, perdón, se la pasa con el celular y no hace nada de ejercicio. Los niños, digo, forzosamente ya obligan en las escuelas a hacer ejercicio. Y mejor que ustedes estuvieron, pues se salen al recreo a correr, brincar, ¿no? Pero actualmente, de verdad, doctores, eso ha cambiado muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque el niño se la pasa en la jardinera con el teléfono, ¿no? Eso hay que cambiar, los doctores. Y en adolescentes y adultos, pues tenemos que evitar la presencia de hemorroides, ¿no? Porque llega a presentarse eso, doctores, de verdad. A mí me han tocado más mujeres que hombres con este tipo de problemas. Y las mujeres posparto, después de su parto, llegan con problemas de hemorroides, ¿no? Pues aquí el problema es que pues, no toman nada, una comida que se llama Proktazib, porque les da miedo porque están lactando. Pues señora, natural, papayita, naranja, ay doctor, es que me lazo, pues sí, tenemos que quitar. Este medicamento yo también lo mando mucho cuando el paciente llega muy inflamado de la colita, El Proktazib es un medicamento antihemorroidal y cicatrizante tópico que sirve como auxiliar para aliviar el dolor, el sangrado, el ardor y la comezón causados por hemorroides tanto internas como externas y en fisuras anales. ¿Cómo funciona? Esta crema combina dos compuestos que actúan exclusivamente de manera local en el canal anorrectal, sin absorberse hacia el resto del cuerpo y sin contener esteroides. Ya está ahí, doctor. Bueno, la imagen, sí conocer esta pomadita. No. Proktazib o proctoglivenol también es un medicamento para los síntomas. En la imagen. El paciente se lo aplica, es una como pasta dental y tiene un aplicador, como un aplicador. Ese aplicador se mete y se va a meter, a ver si tienes la imagen. Creo que la de abajo trae. A ver, no, como un tubito transparente que va a salir, se lo aplican por el ano y el paciente le va a notar mucho. Y si le pones aplicador. Aplicador, sí. Y ese se lo indicas al paciente. De verdad, chicos, a veces el paciente llega y por pena, pues no quiere usarlo, ¿no? Porque no se lo pone, Ahí está, ahí. No, eso es como un cotorrito, no largo, como un Bueno, el día que lo recomienden, no, hay que esperar que no lo use. Se pone y tiene los hoyitos alrededor del aplicador, no viene. Y eso se lo meten por la colita y va a ayudar a las hemorroides internas, y si hay fisura anal les ayuda muchísimo. Proktazib, el otro es el proctoglivenol, son dos pomaditas que se utilizan para cuando el dolor tiene mucha molestia, chicos. También sirve, no los va a curar al 100%, les va a mejorar mucho el dolor. Proctoglivenol, creo que este ya no existe, proctoglivenol, que es muy parecido al Proktazib, este es muy comercial, es este. Entonces también se lo mandas a tus pacientes. ¿Ese qué es? Es lo mismo, tiene lidocaína y otra cosa, a ver lo que es. Que va a ayudar a desinflamar y quitarte el dolor. A ver, de lo doctor. El proctoglivenol es un medicamento antihemorroidal de uso tópico indicado para el tratamiento de hemorroides externas e internas. Su principal función es disminuir la inflamación local, aliviar el dolor, la comezón y la tensión en la zona anal causados por esta condición. Es lo mismo, chicos, nada más que de repente uno no lo encuentras, pones más barato, ¿no? Entonces... Aunque tiene tribrenócido y lidocaína,
y generalmente se comercializan 2 presentaciones que se adaptan a la lubricación extrema, que es para las hemorroides externas. Se aplica una pequeña cantidad directamente sobre la zona afectada con la yema del dedo limpio. En las hemorroides internas se utiliza una cánula o aplicador rectal que viene en la caja. Se introduce con suavidad en el ano para depositar una pequeña cantidad de crema de Son los medicamentos que lo usan muchos pacientes, de verdad. A veces llega el paciente con hemorroides inflamadísimas, con mucho dolor, llega con posición antiática del dolor que trae, cierran las piernas y les duele mucho, se los das. Ahora, remedios caseros que mandan los abuelos, ya para terminar se están durmiendo niños. Baños de asiento con ¿Agua tibia? agua tibia, ¿qué más? Sal. Sal, imagínate. No, otra. Es para los moretones. Árnica, doctor. Bueno, sí, la sal te va a desinflamar, pero algo que sea un problema. No, los pesitos de sobrecitos de árnica, lo metes 2 o 3, el agua con agua tibia va a agarrar. No es tecito, no son naturales, de asiento. Hacen baños de asiento y eso les va a desinflamar muchísimo, muchísimo. Entonces, eso tenemos que mandar a los pacientes, porque el paciente va a llegar a que los curemos, que trae dolor y trae sangrado. De primer contacto, ya ustedes lo canalizan con el especial. A mí me llegan, entonces yo no opero eso, lo mando con el proctólogo. El problema es que si esas cirugías tan sencillas lo operan y queda mal, lo puede dejar incontinente o con hipertonía. Voy a apretar. Dime, doctora. Pero también se pueden utilizar medicamentos. Bueno, yo había visto que me habían mandado como penicilina o así como para pues, el retorno venoso. Sí, les ayuda, doctora. Hay una cosa que es la hidrosmina. Hidrosmina se llama CIES, por decir que por último ya están durmiendo. CIES son cápsulas, que es un vasodilatador. El problema del CIES, CIES, es esta, a ver, ¿qué es lo que es? Comercializada comúnmente como marcas como CIES, Axilas o Venosil o Flevosmina. Es un medicamento de origen bioflavonoide clasificado como venotónico y vasculoprotector. A diferencia de las cremas tópicas como Proactiv o Proctofenol, que actúan localmente, la hidrosmina se actúa por vía oral para tratar problemas circulatorios desde el interior del organismo. Su función principal es aumentar el tono de las venas, reducir la permeabilidad y fragilidad de los vasos sanguíneos capilares y mejorar el flujo del sistema linfático. Y se usa para insuficiencia venosa crónica, hemorroides, para mantenimiento como los golpes o las crisis o hemorroides agudas. Al desinflamar las venas del recto, reduce de manera efectiva el dolor, el tamaño del hemorroide y la enfermedad. El problema de varios pacientes que se los he mandado es que de repente cefalea. Es un vasodilatante después de la tipo de cefalea, se lo tienes que decir a tu paciente. También sirve esto, no es muy bueno, pero la parte nuestra hidrosmina no es tan barata, pero es muy efectiva. El problema que yo les doy es que les provoca cefalea. Vamos a pasar a lista. ¿Todos? ¿Nadie faltó hoy? ¿Preguntas, doctores, ya para terminar? Bueno, Yo, el jueves no nos vemos. Doctor, Sí. las hemorroides se pueden haber cambios al momento de los pacientes pues vayan, tengan que ir al baño, al momento de la defecación, porque por ejemplo requieran de que sea como hacer que las heces sean muy delgadas o que hagan Sí, sí puede haber, porque aparte como puso una imagen, cuando están inflamadas a nivel distal, la popó puede salir delgadita, pero se acompaña con sangre. Y lo más importante, dolor. Dolor, les duele mucho el recto o el ano, y a veces el paciente puja más y pues provoca más dolor. Nadie faltó, ¿verdad, chicos? El jueves sería en línea, doctores. En línea porque tengo 4 miércoles en la noche, no me la pienso llegar hasta acá, entonces sería el jueves en línea, por favor, y el próximo lunes ya sería en la mañana. 8:10 por Cerro de Guadalupe. Nos vemos en línea el jueves. La jueves sigue empieza. Hasta la siguiente semana a partir del lunes.
Creo que voy a tener muchísimo trabajo para avisarles a los clientes. Como no te fuiste, te ponen este castigo. A partir del próximo lunes de hoy, el 8 y empiezo a ayudar a la gente. ¿Preguntas, doctores? No. Bueno, tengan excelente inicio de semana. Gracias. Igual, doctor. No dejen comida, por favor. Ah,